La exposición que voy a hacer, voy a tratar de ser breve, se refiere a, primero que nada, las previsiones que el movimiento socialista del siglo XIX tuvo sobre Rusia. Es una parte breve, en particular algunos comentarios de Marx y Engels acerca de Rusia hechos a mediados del siglo XIX, y los estudios de Marx en la última época de su vida, de su trabajo teórico, que tienen que ver con Rusia específicamente. Marx en sus últimos años tuvo una preocupación por Rusia, en general para el movimiento socialista de esa época en Europa. Rusia era un tema de preocupación. Entonces vamos a ver cuál fue la reflexión que el movimiento socialista de la época hizo acerca de Rusia. La idea es conectar luego eso con la perspectiva que tuvo Amadeo Bordiga sobre la Revolución Rusa a lo largo de un periodo que va desde el año 17, desde el año de la insurrección de octubre, hasta los años 50, 60, que fue todo ese periodo en que Bordiga estuvo analizando la Revolución Rusa, tratando de caracterizarla y de explicar su contenido social y político. Y además esta exposición va a tratar sobre la manera en que los continuadores de la corriente bordiguista, especialmente Jacques Camate, fundador de la revista Invariance, y Jean Barrot, abordaron la problemática de la Revolución Rusa ya en los años 60 y 70. Bien. A mediados del siglo XIX, por ahí por 1850, durante esa década, la visión que en general el movimiento socialista, en especial el movimiento marxista, si es que se puede hablar de marxismo en esa época, tenían sobre Rusia, es que se trataba de, y estas son palabras de Marx, caracterizaba a Rusia como la reserva de la contrarrevolución, porque eso veía como un territorio enorme, atrasado, feudal, sin un desarrollo capitalista, sin una burguesía progresista como sí había en Europa. Estamos hablando de la época en que la burguesía europea había hecho la revolución, digamos, había una oleada revolucionaria, había barrido con los países de Centro Europa, instaurando democracias populares capitalistas, y ante la ausencia de ese fenómeno en Rusia, los socialistas de Centro Europa veían a Rusia como un lugar atrasado desde donde necesariamente iba a surgir la fuerza contrarrevolucionaria que tenía como su cometido barrer con el progreso de la revolución burguesa en Europa. En algún momento Engels, varias décadas después, escribió por ahí, tenía algunos comentarios donde planteaba que ante el ascenso de la burguesía revolucionaria en Europa había que estar listos para combatir a Rusia por todos los medios y aliarse con quien fuera necesario para impedir el avance de Rusia. Hay todo un tema ahí que tiene que ver también con la cultura eslava vista desde Europa como una cultura bárbara, digamos, como un lugar desde donde venía necesariamente una fuerza que evocaba las invasiones de los hunos, de los mongoles siglos atrás, y que desde mediados del siglo XIX se asoció, digamos, con esta fuerza contrarrevolucionaria feudal, y era visto como una amenaza, digamos. Y Engels fue súper explícito en eso, de plantear que especialmente el desarrollo de la burguesía y del capitalismo en Alemania tenía que ser defendido de esta posibilidad de contrarrevolución proveniente de Rusia. Bien. Marx compartía hasta cierto punto esa visión a mediados de los años 50, sin embargo al final de su vida, en la década de 1880, cambió esa visión, en el sentido de que no veía solamente en Rusia una reserva de la contrarrevolución, sino que también empezó a haber un potencial revolucionario en las estructuras sociales que persistían en este mundo todavía feudal y protocapitalista. Para entender eso conviene, primero que nada, entender cuál es el contenido que Marx le atribuye al capitalismo, cómo Marx define el capitalismo a lo largo de toda su obra y cómo define el comunismo. Y en ese sentido, el centro, el núcleo teórico en la obra de Marx es la definición del capitalismo como un movimiento, una fuerza que separa al ser humano de la naturaleza. Ese es el núcleo básico de toda la reflexión teórica de Marx y que ordena toda la producción teórica de Marx desde sus primeros escritos hasta los últimos. La concepción del capitalismo como una fuerza entonces que separa al ser humano de la naturaleza, que separa al hombre de la tierra, ¿ya? Y que por lo tanto separa al ser humano de su propia actividad.
ese concepto de alienación, de actividad alienada, donde la propia actividad productiva y creativa del ser humano aparece como una fuerza exterior a él y que domina al ser humano. Es decir, los productos de la actividad humana se vuelven un agente externo, enajenado de los seres humanos, y que pone en marcha una objetividad alienada, un proceso social que se les escapa a los mismos productores, se les escapa su propio producto, ¿verdad? Y se vuelve contra ellos en forma de economía política, básicamente, de una economía que los explota, que les quita todo el control sobre sus propias vidas, y de una política que los domina a través de mecanismos como la representación democrática, por ejemplo. En la obra de Marx está presente esa concepción desde el comienzo hasta el final. Esta actividad alienada en Marx es inseparable de la autonomización del valor, es decir, el valor de cambio que empieza a ordenar toda la actividad productiva de los seres humanos, se vuelve esta fuerza exterior a ellos. Eso equivale a una expropiación de la humanidad, y ya en los manuscritos de 1844 y en otros escritos incluso anteriores, de 1843, Marx define con mucha claridad el capitalismo en esos términos, en términos de una actividad alienada que expropia a los seres humanos de su propia humanidad, de su esencia humana, que es la actividad productiva. Y esto a su vez es inseparable de la destrucción de la comunidad. Entonces para Marx el capitalismo se define básicamente por estos dos elementos: la separación violenta de los seres humanos de la tierra, digamos que es su primer contexto de actividad productiva, ¿verdad? Los seres humanos son separados de la tierra y los seres humanos son separados de la comunidad, ¿bien? Y son convertidos en proletarios y ciudadanos, digamos, seres aislados, atomizados, que solo se relacionan con la comunidad a través de mediaciones políticas y a través de mediaciones económicas como son el salario. Esto está expresado bien claramente en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, por ejemplo, en la cuestión judía, en los manuscritos de 1844, en el Rey de Prusia y la Reforma Social. Entonces ya desde estas primeras obras, el concepto fundamental de Marx en cuanto a crítica de la economía política es que lo opuesto al Estado es la comunidad humana. En alemán, Gemeinwesen, y ese es un término clave en toda la obra de Marx. La Gemeinwesen para Marx es el polo opuesto a la antípoda del Estado como organización política de la alienación, ¿ya? En ese sentido, las clases sociales que se desarrollan a lo largo de la producción capitalista, en la obra de Marx, las clases sociales no son vistas como fines en sí mismos, sino como expresiones de fuerzas impersonales que son contradictorias, digamos. En ese sentido, la burguesía, por ejemplo, aparece como la clase que encarna el principio del capital, que es esta fuerza abstracta e impersonal del valor de cambio que se impone por sobre la actividad viviente. Y asimismo el proletariado aparece como la encarnación de las fuerzas productivas y creativas de la humanidad. Entonces, para Marx, cuando Marx, por ejemplo, frente a la Comuna de París, habla por primera vez de la dictadura del proletariado, ¿ya? Y define la dictadura del proletariado como lo que está sucediendo ahí en París. Así define la Comuna. Esa es la dictadura del proletariado. A lo que se refiere básicamente es que el proletariado de París en 1871 estaba encarnando esa potencialidad, esa potencia de la especie humana, digamos, del ser humano genérico, no de la clase sometida a la explotación capitalista únicamente, sino a este principio universal de la especie humana, que es la capacidad de autocrearse, ¿ya? De autocrearse libremente, digamos, de crear una asociación libre de productores capaces de transformar la vida, digamos, transformarse a sí mismo. Cuando Marx hace esta definición del capital como un proceso de expropiación, ¿verdad?, de la humanidad, de separación de la humanidad de su propia esencia humana, de su comunidad humana y de la tierra, en el volumen 1 y 2 del Capital detalla este proceso, y más tarde tiene que explicar, ahí voy a detenerme un poco en eso, tiene que explicar que cuando él caracteriza el capitalismo como la expropiación total del ser humano, de su propia esencia, y como la separación total, radical del ser humano respecto a la tierra, se está refiriendo al proceso que ocurrió en Europa, ¿ya? Durante la década de 1850 y 1860, cuando Marx teoriza el desarrollo capitalista, lo hace pensando en Europa, que es la región geográfica de donde pudo obtener más elementos empíricos, digamos, donde pudo investigar cómo concretamente había ocurrido el desarrollo capitalista, por ejemplo, a través de acercamientos de tierras en Inglaterra,
y de distintas formas de expropiación del campesinado en Europa y su transformación en proletarios urbanos e industriales. Esto Marx lo tiene que dejar claro en la década de 1880, en sus últimos años. ¿Por qué? Porque recibe una correspondencia de Vera Zasulich, una militante populista rusa, que le escribe a Marx diciéndole: aquí todos leemos su obra y nos estamos orientando por su teorización sobre el capitalismo y necesitamos preguntarle su opinión sobre la comuna agraria rusa, la Ovchina o Mir. ¿Ya? En ese momento Marx le hace esta aclaración a Vera Zasulich, le responde después de escribir largos borradores que al final sintetizan en una breve carta, y le responde: cuando caractericé el capitalismo como una expropiación total del ser humano respecto a la tierra y la comunidad humana, me estaba refiriendo al proceso en Europa. Eso no significa que ese proceso tenga que ocurrir igual en todo el mundo, en todas partes. El proceso de desarrollo capitalista es diverso en las distintas regiones y depende de características geográficas, climáticas, culturales, ¿ya? Entonces, la explicación que di, así dice Marx, en El Capital sobre el desarrollo capitalista, no es extrapolable automáticamente y mecánicamente a todas las regiones, sino que hay que analizar cada caso, cada región del planeta, cada cultura, cada pueblo tiene que enfrentar modos de desarrollo capitalista que son particulares de esa región, de esas realidades, de esos contextos geográficos, culturales y sociales. ¿Ya? Marx, en relación con esta correspondencia que tiene Vera Zasulich, hace una revisión de su teoría, la teoría que en toda su obra intenta explicar el arco histórico que liga el comunismo primitivo con el comunismo del futuro. ¿Ya? Entonces ella explica que cuando habla del comunismo primitivo se refiere, digamos, al proceso metabólico, digamos, el metabolismo de la especie humana con la biosfera, con la naturaleza, que va desde el australopiteco hasta la emergencia del Homo sapiens. ¿Ya? Y ahí plantea que luego de ese comunismo primitivo se sucede una serie de formaciones precapitalistas que son sociedades jerárquicas, ¿ya? Sociedades con Estado, pero no necesariamente sociedades de clase. Entonces se refiere, por ejemplo, a los modos de producción asiáticos, y no un modo de producción asiático, sino que varios distintos modos de producción asiáticos que usa ese término para caracterizar incluso, por ejemplo, la civilización inca. ¿Ya? Y se refiere a formas de comunidad humana que siguen siendo comunidad humana, pero son comunidades humanas jerarquizadas, donde emerge un Estado que no representa una clase, sino que representa especializaciones de poder dentro de esas comunidades, y que, como son comunidades estratificadas, jerárquicas, y que tienden a suprimir o impiden, por su propia dinámica, impiden la emergencia de la individualidad. Digamos, la individualidad propiamente tal como se entiende en los tiempos modernos no existe en estas sociedades precapitalistas que siguen siendo comunidad, ¿verdad? Marx plantea que están más cerca de la animalidad que de la evolución del Homo sapiens hacia una etapa de socialización superior, digamos. Están más cerca del estado animal que del comunismo del futuro. Precisamente porque no puede haber un desarrollo de la individualidad que tensione estas comunidades, ¿ya?, hacia una salida, digamos. Esta caracterización es importante porque después de elaborar esta caracterización de los modos de producción precapitalistas, Marx presta atención a una forma de comunidad que ya no es la comunidad jerarquizada y estatal, sino que es una forma de comunidad que sintetiza la propiedad común de la tierra, ¿ya?, que no incluye la propiedad privada, pero que al mismo tiempo permite la emergencia de la individualidad. Y ahí descubre la comunidad agraria que existió en Europa y que ya en el siglo XIX no existe porque fue barrida por el desarrollo capitalista, pero sí la reconoce en Rusia, en la Ovchina o Mir. ¿Ya? Reconoce que existe en Rusia, y a eso se refería Vera Zasulich. Le pregunta: ¿qué pasa con la Ovchina? ¿Qué pasa con la comunidad rural rusa? Y Marx le explica: bueno, es el tipo de comunidad más avanzada, donde hay una propiedad común de la tierra y es una comunidad integrada, unitaria, donde no hay división de clases, pero que al mismo tiempo permite la emergencia de la individualidad. Y esa tensión vigoriza esa forma de comunidad. Y lo que existe en Rusia es un elemento social, una estructura social que podría permitir
fundar, cimentar relaciones comunistas sin tener que pasar por el modo de producción capitalista. Marx dice, sin tener que pasar por el infierno de la producción capitalista, ¿ya? Cuando Marx tiene esta correspondencia con Vera Sasulich en 1880 y algo, 81, describe el modo de producción capitalista en esos términos, como lo había hecho a lo largo de toda su obra, digamos. En todo el Capital se encuentra ese tipo de caracterizaciones. El infierno de la producción capitalista no es necesario que Rusia lo atraviese para poder llegar al comunismo. Le responde eso a Vera Sasulich. Entonces ahí encontramos una afinidad entre el movimiento populista ruso y Marx, que en la época posterior, en el siglo XX, no fue reconocida básicamente porque no se conocían esas cartas, ni se conocía toda la obra de Marx y la que se conocía, y el marxismo que se forjó a fines del siglo XIX era un marxismo basado en una lectura fragmentaria, muchas veces superficial, de la obra de Marx, donde nunca se tomó en cuenta estas evoluciones que Marx tuvo en un sentido más antropológico y filosófico. Voy a citar textual de la respuesta de Marx a Vera Sasulich. Le dice: en Rusia la comuna rural establecida a escala nacional puede irse desprendiendo de sus caracteres primitivos y desarrollarse directamente como elemento de la producción colectiva. ¿Ya? Entonces le plantea explícitamente la revolución rusa que va a venir, esto es 1880, le dice la revolución rusa que va a ocurrir, y esa es una certeza en muchos socialistas en la época, tiene que salvar a la comuna rural. Tiene que salvarla porque ese es el elemento social que le va a permitir dar el salto hacia el socialismo, hacia el comunismo, sin tener que desarrollar el modo de producción capitalista como ocurrió en Europa, que devastó toda forma de comunidad, ¿ya? Y solo dejó al proletariado y a la burguesía y la lucha de clases. En esa misma carta Marx le plantea: la crisis se resolverá, y se refiere a la crisis social que ya era evidente en Europa y que se extendía, digamos, a todos los centros de producción capitalistas más o menos desarrollados. Le decía: la crisis se resolverá únicamente con el regreso de las sociedades modernas a la forma arcaica de la propiedad común. Esa era la perspectiva de Marx acerca del devenir comunista, digamos. En su obra no hay ninguna afirmación tajantemente determinista y lineal del progreso histórico como se quiso leer después. Esas son lecturas superficiales que hizo la socialdemocracia europea, básicamente, que leyó a Marx como quería leerlo, digamos, como servía a sus intereses políticos del momento. ¿Eso dónde lo leyeron? ¿Cuándo y dónde lo leyeron? Que no fue mucho en realidad. La Vera Sasulich, entonces, del movimiento populista, y Chernyshevsky, que fue otro elemento importante en este movimiento, planteaban que si la Ochina, la comunidad rural, se revitalizaba, y si se revitalizaba, iba a ser porque una revolución y unos órganos de poder, ¿verdad?, sociales iban a revitalizarla. Si eso ocurría, y además había una revolución en Europa, en el resto del mundo, Rusia efectivamente podía dar el gran salto desde un modo de producción feudal y protocapitalista hacia relaciones comunistas. La perspectiva que Marx y otros socialistas de la época tenían sobre el contenido de esa vida comunista posible en Rusia y en otros lugares tenía que ver con la concepción que describía al principio de Marx sobre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Cuando Marx hablaba de comunismo, estaba hablando de la reapropiación de los seres humanos de sus propias capacidades productivas y creativas, es decir, de la autoactividad consciente de la especie humana, ¿ya? Y esa es una visión mucho más integral que otras visiones que había en la época, por ejemplo, de Nechayev. Y es curioso, Nechayev era un nihilista ruso que fue parte del movimiento populista. Hubo muchos elementos dentro del populismo ruso que derivaron hacia el nihilismo por causas bastante lógicas, en realidad, porque el populismo ruso era una expresión política del campesinado, del descontento del campesinado frente a la dominación feudal y protocapitalista. Entonces, el campesinado, por lo general, las formas de rebelión que tenía eran bastante directas, frontales, y tenía que ver con atacar a los señores, a los nobles, digamos, que los explotaban. Muchas veces las rebeliones campesinas tenían caracteres bien desesperados y violentos, y la expresión política de eso, que fueron los populistas rusos, constantemente daba lugar a ese tipo de expresiones también. Por eso lo llamaban nihilistas, digamos, porque tarde o temprano llegaban al punto de
usar métodos terroristas, ataques personales. La misma Vera Zasulich en 1874 intentó asesinar al gobernador de San Petersburgo, un general. Nechayev pasó a la historia como un terrorista, un anarquista terrorista, digamos, que ahijado de Bakunin y un tipo que tuvo harta relevancia en esa época en el movimiento anarquista y socialista europeo. Fue un tipo influyente en algunos círculos. Y Marx en algún momento lo criticó por su concepción que Marx llamaba de comunismo de barracas. Y eso fue un concepto bien interesante que usó Marx, porque Nechayev se imaginaba el comunismo como el ejercicio de un poder despótico del proletariado, ¿cierto?, obligando a todo el mundo a trabajar y a disciplinarse en función de una vida comunitaria forzada desde arriba, digamos, ¿ya? Y es curioso, porque pasó la historia como un anarquista bakuniniano, pero en el caso de Bakunin tampoco es tan raro, porque Bakunin pensaba en el proceso revolucionario como un proceso comandado por una jerarquía invisible, informal, ¿verdad?, de anarquistas que iban a conducir este barco de la revolución a través de la tormenta, de las crisis sociales. Nechayev tenía esta concepción del comunismo de barracas, que se parece mucho a lo que ocurrió después en Rusia durante el comunismo de guerra, entre 1918 y el 21. Esa era un poco la concepción ideal de Nechayev sobre qué era el comunismo, ¿no? Una especie de militarización del trabajo y de construcción de una comunidad humana a la fuerza, ¿no? La concepción de Marx era mucho más orgánica en ese sentido. Bien, esto es un poco un contexto previo para entender la concepción que desarrollaron algunos elementos marxistas, revolucionarios, a partir de 1917, a partir de la insurrección de octubre y el resultado que ella tiene en los años posteriores. Lo primero que hay que tener claro, y es una cosa en que la corriente bordiguista insistió mucho durante un largo periodo, es que en 1917 en Rusia el modo de producción capitalista no era el modo de producción dominante, para nada. El modo de producción capitalista se restringía a algunos pocos núcleos urbanos industriales, y básicamente era una producción capitalista impulsada de forma exógena, es decir, por la inversión de capitales extranjeros. Numéricamente el proletariado industrial era muy poco numeroso, tenía muy poca relevancia en Rusia. Rusia era mayoritariamente un modo de producción agrario y feudal, y ese es un dato importante porque en tanto no había un modo de producción capitalista dominante, necesariamente una revolución política tenía que ser una revolución burguesa. Solo una revolución social podía pretender instaurar relaciones que no fuesen capitalistas. Una revolución política, digamos, que pasaba por el ejercicio del poder estatal, necesariamente tenía que ser una revolución burguesa en el sentido de impulsar el desarrollo de un modo de producción capitalista que todavía no estaba desarrollado en Rusia. La revolución comunista, tal como se concibe en toda la teorización de Marx, tiene como primer requisito la unificación del campo y la ciudad, la abolición de ese antagonismo, ¿ya? Porque el antagonismo entre vida urbana y vida rural es la expresión material más clara del antagonismo entre el ser humano y la naturaleza, de la separación radical de los seres humanos respecto a la tierra, ¿ya? Ahora, lo que vemos desde 1918 a 1921, que es el periodo del comunismo de guerra y de la guerra civil, ¿verdad?, en Rusia, las medidas que toma el gobierno bolchevique no apuntan en absoluto a unificar el campo y la ciudad, a abolir esa separación, sino que tienden a reforzarla. Básicamente porque para Lenin y los bolcheviques, el comunismo y el socialismo, ellos lo concebían como una continuación del modo de producción capitalista, como una exacerbación de algunos de sus rasgos, y eso los llevaba, por ejemplo, llevó a Lenin a plantear que el socialismo era la electrificación más el poder de los soviets. Para Lenin, el modo de producción capitalista era inevitable en Rusia, y eso tiene que ver con una deriva que ocurrió en la década de 1890 en Rusia, donde la explicación que da Jacques Camate, que es uno de los autores que voy a mencionar después, cuáles son las referencias del texto, Camate explica que
como en Rusia había un Estado, el Estado zarista lo describe como un Estado exógeno, en el sentido de que era un Estado construido a la fuerza prácticamente, o mantenido a la fuerza por los capitales internacionales, ¿ya? Que financian que son los que invierten en unos pequeños núcleos, ¿verdad?, de producción capitalista en Rusia, y que sostienen al Estado zarista como un Estado de constante expansión desde el siglo XVI. El Estado zarista siempre estuvo en expansión y su razón de ser era expandirse para proteger a las naciones rusas de supuestas invasiones, ¿ya? Kamate explica que, dado ese carácter del Estado ruso, los elementos revolucionarios que se forjaron en Rusia tendían a tener una visión entre fatalista y voluntarista del desarrollo social en Rusia. Es decir, que el Estado zarista era tan autocrático, tan omnipresente y omnipotente, que generaba en los revolucionarios el sentimiento de que solo se podía acabar con ese estado de cosas a través de una acción voluntarista, consciente, exacerbada, y de ahí lo de maximalistas, que fue el modo en cómo se les conoció internacionalmente en esa época. Pero al mismo tiempo, cuando las crisis sociales revertían, ¿cierto?, hacia un reflujo de movimiento de masa y una restauración y una reacción contrarrevolucionaria, los revolucionarios rusos tendían a ser fatalistas y a asumir que en realidad no quedaba otra que seguir el curso de acontecimientos tal como se les presentaban. En 1890, por esa época, la influencia de Marx en los socialistas rusos estuvo mediatizada, como en el resto de Europa, en realidad por Engels, por el trabajo de agitación de Engels, que contribuyó bastante a fomentar una lectura parcial, incompleta y sesgada de la obra de Marx, y Engels, teniendo un énfasis mucho más positivista, cientificista y economicista de lo que había tenido Marx, influyó fuertemente a Plejánov, que es el padre teórico del marxismo ruso. A su vez, Plejánov fue determinante en la evolución teórica de Lenin, y ellos conformaron una corriente que se opuso al populismo desde una concepción lineal de la historia, desde una concepción donde la historia tenía un progreso preestablecido, donde había que necesariamente quemar ciertas etapas de desarrollo y donde era imposible saltarse etapas para llegar al socialismo y al comunismo. Entonces, entre Plejánov y Lenin forjan esta idea de que en realidad en Rusia el modo de producción capitalista es inevitable y lo único que se puede hacer es tratar de pasarlo rápido, acelerar ese desarrollo a como dé lugar, y dentro de esa perspectiva el campesinado era visto básicamente como una fuerza retrógrada, retardataria, como una amenaza que había que conjurar porque era un aliado natural de la burguesía, de los sectores feudales. Y en todo caso Lenin, en los escritos donde llegó a ser más condescendiente hacia el campesinado y sus estructuras comunales, en esos escritos concebía al campesinado como una fuerza que podía ser útil a la revolución, entendida como dirigida por el proletariado urbano industrial, ¿ya? Y eso fue lo que marcó la relación de los bolcheviques con el campesinado a lo largo de todo el proceso revolucionario en Rusia. Bien. Esta concepción lineal de la historia que tenían muchos marxistas europeos y rusos en esa época lo llevaba a imaginar que solo se podía alcanzar el socialismo y el comunismo barriendo con todo lo arcaico, con todo lo tradicional, con todas las formas sociales antiguas que ellos veían como obstáculos para un desarrollo capitalista acelerado que les permitiera llegar rápidamente al socialismo. En ese punto, para los marxistas europeos, en ese punto ya estamos hablando de un marxismo hecho y derecho, digamos, una ideología marxista que no tiene mucho que ver con la obra de Marx, sino con una construcción ideológica posterior, donde la lectura que se hace de Marx en Europa, en Rusia, no es como una teoría de la Gegenwesen, de la comunidad humana, de cómo la comunidad humana se rompe a través de un arco histórico y se reconstituye en forma de un comunismo superior. No se lee a Marx de esa forma, se lee a Marx como un teórico del crecimiento económico, capitalista, ¿ya? Y de cómo el socialismo va a ser la continuidad de ese crecimiento económico. Se lee a Marx como un teórico del socialismo como expansión ilimitada de las fuerzas productivas materiales. Por eso Lenin considera el socialismo como electrificación, básicamente, como industria pesada, metalurgia, ¿ya? Industria siderúrgica, explotación de recursos, ¿ya? Acompañado del poder de los soviets.
Trotsky llega a decir en algún momento: el marxismo reconcilia a la intelectualidad revolucionaria con el desarrollo del capitalismo. Esto llevó a Karl Korsch, por ejemplo, un teórico consejista, marxista, herético de Centro Europa, a plantearse en algún momento si es que la teoría del Marx sobre el proletariado como fuerza social histórica es válida para los periodos contrarrevolucionarios. Korsch plantea en algún momento y dice: tal vez la teoría de Marx sobre el proletariado es válida solamente para los momentos revolucionarios. ¿Por qué? Porque si se plantea que el proletariado debe convertirse en una clase dominante, tal vez eso se refiere al momento de la revolución en que el proletariado puede tomar el poder político para desmantelar el Estado burgués y para abolir las clases e instaurar el comunismo. Ahora, ¿qué pasa en los momentos contrarrevolucionarios, los momentos en que no hay revolución? Esa teoría, además, sobre el proletariado desemboca en una afirmación del proletariado como parte del desarrollo de la producción capitalista. Y eso es lo que lleva a que en la década de 1890, incluso antes, de ahí en adelante, la socialdemocracia europea se forja como una fuerza política que expresa esta idea de que el proletariado se convierte en clase dominante, integrándose más y mejor en la producción capitalista, a través de los sindicatos, a través de la representación política del Partido Socialdemócrata, de la participación en las elecciones, etc. ¿Ya? Cuando Korsch hace este balance histórico, se plantea, bueno, tal vez la teoría de Marx sobre el proletariado no es aplicable en los periodos contrarrevolucionarios y tenemos que pensar el papel del proletariado en otros términos. A estas alturas, fines del siglo XIX, teóricos como Sorel, Labriola, en Italia, Kautsky, insisten explícitamente en este papel del proletariado como clase dominante a través de cualquier medio y en cualquier época, ¿ya? Y afirman el papel del proletariado como elemento progresivo en cuanto se integra en la producción capitalista y ayuda a aumentar el poder de las fuerzas productivas capitalistas, digamos. Ahí se pierde por completo en el marxismo cualquier crítica de las categorías capitalistas en cuanto tal, digamos. No hay, en la socialdemocracia de Centro Europa no hay una crítica del trabajo asalariado, no hay una crítica de la producción de valor en cuanto tal, ¿no? Y Auguste Bebel, por ejemplo, un socialdemócrata de la época, llega a decir: si una medida daña el progreso del capitalismo, estoy contra ella. Y ese es un poco sentido común de la socialdemocracia de fines del siglo XIX y principios del XX. Lenin plantea en algún momento también que, refiriéndose al campesinado ruso, dice: si hay una revolución campesina, es necesario que la haya para convertir a la Rusia de madera en una Rusia de hierro. Esa es la concepción que los socialdemócratas moderados y radicales tenían en la época, digamos, que todo el movimiento del proletariado, ¿cierto?, el movimiento del socialismo, el comunismo, tendía hacia exacerbar este modo de producción capitalista, pero bajo un poder obrero. Por supuesto que eso ese culto del crecimiento económico es inseparable de un cientificismo positivista que rinde culto también a la dominación de la naturaleza y a la larga a la manipulación del ser humano con miras a su integración total dentro del modo de producción capitalista. No es casual que Pavlov, por ejemplo, que teorizó y experimentó la respuesta condicionada de la conducta humana, uno de los desarrollos científicos quizás más grotescos del siglo XX en cuanto a entender al ser humano como un mecanismo que responde a estímulos, digamos, que se puede adaptar a través de esta respuesta automática, desarrollara estos experimentos y esta teoría en Rusia, en la Rusia soviética. Hay muchos ejemplos de esa ciencia positivista basada en el concepto de la naturaleza como enemigo, del dominio de la naturaleza, del dominio y manipulación del ser humano, que surgieron en Rusia, en la Rusia soviética. Hasta 1917, y acá estamos entrando en la concepción de Bordiga. Voy a hacer una breve reseña de Bordiga. Bordiga en 1917 fundó la fracción abstencionista del Partido Socialista Italiano, y en el 21 fundó el Partido Comunista de Italia. En el año 30 fue expulsado del Partido Comunista de Italia por defender a Trotsky, y en el 45 fundó el Partido Comunista Internacionalista, que a esa altura era una pequeña agrupación que se escindió después en un montón de sectas pequeñas. Colaboró hasta 1970, que fue el año que se murió, colaboró discretamente sin ser militante muy activo de ninguna organización, pero colaboró en varias publicaciones comunistas
de la izquierda comunista italiana. En la concepción de Bordiga, hasta 1917 el Estado capitalista, el Estado ruso zarista era un Estado capitalista periférico, dependiente, semifeudal, subdesarrollado, en riesgo de quedar para siempre como patio trasero del imperialismo. Y esa es una percepción que los propios socialistas rusos tenían en la época y también los europeos. De alguna forma temían que Rusia se convirtiera en algo así como lo describió la teoría de la dependencia respecto a Latinoamérica. Una región enorme, subdesarrollada, eternamente dependiente de la metrópolis capitalista. ¿Ya? Esa era un poco la pesadilla de los teóricos de la economía y de la sociedad rusa. Según Bordiga, lo que los bolcheviques hicieron, su cometido histórico fue impedir esa deriva, impedir que Rusia cayera en ese estado de dependencia respecto al capital internacional, extremando las medidas proteccionistas e intervencionistas, es decir, propiciando un desarrollo capitalista acelerado, una mega industrialización desde el Estado. ¿Ya? Y eso explicaría por qué la Unión Soviética se convirtió en el modelo a seguir por todas las sociedades del tercer mundo del planeta durante un siglo. Digamos. Todas las sociedades coloniales, conceptualizadas como semifeudales, ¿verdad?, en estado de atraso y que miraban la metrópoli capitalista como el lugar al que había que llegar, tomaron la Unión Soviética como modelo porque la Unión Soviética había sido precisamente un caso de subdesarrollo extremo que tomó todas las medidas que fueron necesarias, que parecían ser necesarias para ponerse a nivel, digamos, de la metrópolis capitalista y alcanzar un alto nivel de desarrollo capitalista. Ese fue, digamos, la labor que los bolcheviques asumieron y llevaron a cabo con una eficacia notable. Entonces, en 1953, ya varios años después de un largo periodo de teorización sobre la naturaleza de la Unión Soviética, Bordiga plantea que, comillas, el proceso económico que se desarrolla en los territorios de la Unión Rusa puede definirse esencialmente como la implantación del modelo de producción capitalista en su forma más moderna y con los últimos medios tecnológicos en países atrasados y asiático-orientales. Al momento de afirmar eso, incluso antes, Bordiga entra en una discusión con todas las otras corrientes comunistas y socialistas de la época. ¿Por qué? Porque lo que le criticaban a Bordiga era ¿cómo puede haber capitalismo en Rusia? ¿Cómo se puede describir la Unión Soviética como un Estado capitalista si no hay burguesía? Ese era el gran quebradero de cabeza para los marxistas de todo el mundo, en realidad, cuando trataban de explicarse qué es lo que era la Unión Soviética. Bordiga, en síntesis, le responde que la clase dominante en la Unión Soviética es el capital internacional aliado con una oligarquía invisible, ¿ya?, con un sector social de expertos económicos, de especuladores, ¿ya?, que forman un empresariado oculto, ¿ya? No se trata, dice, de una parcial subordinación del capital al Estado, es decir, no es que el Estado comandado por los bolcheviques haya subordinado al capital que operaba en Rusia, digamos, para ponerlo a su servicio, sino que el capital en su proceso de valorización en Rusia, a partir de 1917, pone al Estado a su servicio, pone a la burocracia, fomenta la formación de una casta burocrática y la pone a su servicio para poder entrar en una fase de desarrollo acelerado de acumulación capitalista masiva, ¿ya? Entonces no se trata de una parcial subordinación del capital al Estado, sino de una ulterior subordinación del Estado al capital. Bien. Bordiga plantea que en Rusia se había implantado a la fuerza, por obra y gracia del capital internacional, se había implantado una burguesía a la fuerza prácticamente. No fue un desarrollo espontáneo que se haya dado en Rusia, sino que fue implantada ahí. Y fue destruida en 1917. ¿Ya? La revolución del 17 destruyó a la burguesía rusa. Y eso es lo que hacía que los marxistas en general se preguntaran cómo puede haber capitalismo sin burguesía. Bordiga les dice, esa pregunta y ese problema es propio de la mentalidad pequeño burguesa y democrática. ¿Por qué? Porque la mentalidad pequeño burguesa y democrática necesita siempre tratar con un intermediario, con una representación. Siempre tiene que haber un intermediario, una representación entre la cosa y el que la percibe. Y como ustedes no encuentran ese intermediario, no encuentran este grupo físico de seres humanos que forman la clase burguesa, no pueden entender cómo puede haber capitalismo. Porque no leyeron a Marx, porque no entendieron el Capital. Porque en el Capital, y en toda la obra de Marx, desde los primeros escritos, el Capital se describe como una fuerza impersonal.
como una fuerza abstracta que domina el proceso viviente de producción de los seres humanos. ¿Ya? Entonces, Bordiga explica ahí que la burguesía, hay un momento de desarrollo del capitalismo en que la burguesía deviene una red de esferas de interés que se constituye en cada unidad empresarial separada. El empresario deviene una colectividad anónima, pública. No son propietarios, banqueros o accionistas, sino especuladores, expertos económicos, hombres de negocio. Y en Rusia, en la Rusia soviética, ese sector social existió a lo largo de todo el proceso de construcción de la Unión Soviética, desde el año 17. Ya existía previamente y la revolución del 17 lo que hizo fue reforzar la posición de esas esferas de interés imbricadas en todas las unidades empresariales. Bien. Bordiga explica entonces que la clase privilegiada en todas las sociedades capitalistas tiende a ser cada vez más un personal cambiante, fluctuante, variado, ya diverso. El capital en su dinámica de desarrollo histórico tiende a no contar con una clase social físicamente, sociológicamente definible, estable y siempre la misma, digamos, sino que la función de comando del capital corresponde a un flujo de personas que van encarnando las necesidades del capital y que se convierten en funcionarios del capital en realidad. Y Bordiga plantea que cada vez más los capitalistas, la antigua burguesía, deviene funcionarios del capital. Agentes que hacen funcionar el capital y adaptarse a todos los cambios. Ahí Bordiga insiste también en que no hay en realidad burguesías nacionales, sino que lo que hay son estados nacionales que pertenecen a la burguesía internacional. ¿Ya? La clase capitalista internacional posee distintos estados nacionales y la Unión Soviética era uno de esos estados nacionales, ¿ya? Controlados por el capital internacional. En 1919, 2 años después de la insurrección de octubre, Bordiga escribe que Rusia ya es una gran oportunidad perdida. Y dice que la tarea de los comunistas de ahí en adelante es fortalecerse para enfrentar la contraofensiva burguesa que viene, que va a durar un largo periodo. Bordiga plantea que esa contrarrevolución va a ser larga, muy larga. En el periodo 17 al 26 plantea que el Estado ruso es una dictadura proletaria por sus objetivos programáticos, pero que está realizando las tareas de la burguesía. Donde no había burguesía rusa, el proletariado, a través del Estado comandado por los bolcheviques, realiza esas tareas burguesas que es el desarrollo del capitalismo en Rusia. La ruptura de Bordiga respecto al Estado soviético se profundiza en 1926 porque Bordiga entra en una discusión donde plantea que la Internacional Comunista debe comandar el proceso en Rusia, es decir, el Estado soviético debe ser un Estado internacional de la Internacional Comunista. Y los comunistas rusos le dicen, no, el Estado soviético es comandado por el Partido Ruso. Entonces reducen el problema de la Unión Soviética a un problema nacional. En ese momento Bordiga dice que este es un paso decisivo hacia el devenir contrarrevolucionario de la Unión Soviética. En 1928 la colectivización forzosa del campo, Bordiga la describe como una salvaje acumulación primitiva capitalista, un infierno para el obrero y una carnicería de energía humana. Y dice que ese proceso, impulsado por Stalin en el 28, es la generación de las condiciones universales para la génesis de todos los capitalismos. Finalmente, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Bordiga plantea que la contrarrevolución ya ganó definitivamente. Se consolida el proceso contrarrevolucionario que se había iniciado en el 17 y en la Segunda Guerra Mundial se consolida. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética se alía con las potencias capitalistas occidentales contra el fascismo y arrastra a todo el proletariado internacional en esa deriva pro-democrática y pro-capitalista. En ese momento Bordiga ya da por absolutamente perdida toda posibilidad de una tercera revolución en Rusia, que es lo que el proletariado revolucionario en todo el mundo esperaba, digamos, que luego de la revolución de febrero del 17, que es la revolución propiamente burguesa, y luego de la insurrección de octubre, que es la revolución comandada por los bolcheviques, tendría que haber una tercera revolución, esta vez sí, hecha por el proletariado, el campesinado y en función de implantar el comunismo. En la Segunda Guerra Mundial, Bordiga da por descontado que eso no va a ocurrir, digamos, porque triunfó la contrarrevolución y viene un larguísimo periodo en que hay que rearmar todas las fuerzas de cero. En los años 50, Bordiga discute también con otros sectores marxistas acerca del carácter revolucionario de la Unión Soviética, porque dicen, bueno, pero ¿cómo es revolucionario? Y Bordiga le dice, sí, porque la única revolución no es la revolución comunista, también la revolución es capitalista.
y en los años 50 la Unión Soviética sigue siendo un estado revolucionario porque está revolucionando el modo de producción en la mitad del planeta Tierra, digamos. Está creando un polo de acumulación gigantesco que está cambiando la faz de la mitad del mundo, digamos. Toda Asia está cambiando y se está convirtiendo en un tremendo polo de acumulación capitalista a partir de este proceso revolucionario soviético. Básicamente la revolución que había expandido el capitalismo en Europa en 1848 tuvo lugar en Asia a partir de 1917. Esa es la caracterización que hace Bordiga. Para ir completando, la caracterización en definitiva que hizo Bordiga sobre la evolución del Estado soviético fue que la vanguardia bolchevique desde 1917 hizo de Rusia una fortaleza asediada obligada a desarrollar el capitalismo de Estado sin poder dar el salto al socialismo a la espera de la revolución mundial. Lo interesante de Bordiga, más allá de estas apreciaciones sobre este proceso histórico en Rusia, es su concepción del comunismo como atributo de la especie humana. Para Bordiga el comunismo es un movimiento histórico, un arco histórico que va del comunismo primitivo del australopithecus en su evolución al Homo sapiens y que se completa en el paso a una forma de vida postcapitalista, comunista, ¿ya? Donde ya no hay propiedad privada y donde están abolidas todas las categorías del capital, producción de valor, asalariado, Estado, ¿verdad? Y dentro de esa concepción global, integral del comunismo como devenir histórico de la especie humana, para Bordiga la revolución rusa es una revolución más que hay que estudiar con atención, así como se estudia la revolución francesa, las revoluciones burguesas y otros momentos insurreccionales, porque son episodios de este devenir histórico de largo aliento que conduce a la especie humana al comunismo. En ese sentido, lo que hace Camate, que es un continuador, digamos, de la obra de Bordiga ya en los años 60, 70, 80 y hasta hoy, a través de la revista Invariance, es precisar y profundizar esa crítica, planteando básicamente que lo que tendría que haber ocurrido en Rusia para que fuera una revolución en un sentido comunista realmente, es que hubiese surgido una fuerza social y política que lograra armonizar la vida de los campesinos con la vida de los proletarios urbanos industriales, ¿no? En ese sentido, para Camate, la gran fatalidad, digamos, de los bolcheviques fue haber entendido la revolución como un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y haber estado dispuestos a sacrificar los restos de comuna rural, de propiedad comunal del campo en aras de la industrialización. Ahí plantea entonces que si se hubiese intentado coordinar la vida de los campesinos con la vida de los proletarios urbanos, de manera de ir aboliendo la separación entre campo y ciudad, el resultado de la revolución seguramente habría sido otro. Pero al mismo tiempo plantea que los bolcheviques no podían hacer eso, porque su ideología y su posición histórica les impedía ver ese contenido del comunismo, ¿no? Seguramente se me quedan muchas más cosas en el tintero, pero voy a dejarlo hasta ahí porque creo que llevamos un buen rato. Disculpa.